Hoy es 31 de octubre, celebramos la Reforma Protestante. Yo sé que hay gente que va a celebrar hoy Halloween, cosas semejantes, pero nosotros celebramos la Reforma Protestante. ¿Por qué es tan importante celebrar la Reforma Protestante? Quiere decir que nuestras iglesias evangélicas fueron fundadas en ese periodo, como dicen algunos. No es verdad. Si vemos la historia de la iglesia a lo largo de su periodo, de su vida, desde el periodo de los padres apostólicos, periodo patrístico, y vamos así hasta nuestros días, siempre han existido movimientos que quieren siempre un retorno a las escrituras. Eso es normal, eso es común, porque del pueblo de Dios, del pueblo que profesa cristianismo, en realidad Dios siempre tiene un remanente. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento. Eso es algo común. ¿Por qué celebramos la Reforma Protestante entonces? Celebramos la Reforma Protestante porque, por un lado, y posiblemente sea el aspecto que menos enfatizamos, porque enfocamos mucho en el aspecto teológico, que lo vamos a hablar también porque es extremadamente importante, está el aspecto de que nosotros podemos tener, y eso es lo que quiero mostrar, y vean lo siguiente. Yo tengo aquí una Biblia en portugués, una Biblia en portugués que está aquí, una Biblia que yo uso con alguna frecuencia, y también tengo de este lado una Biblia bilingüe, una Biblia inglés-español, que también la uso con cierta frecuencia. ¿Por qué quiero mostrar las Biblias? No es tanto la Biblia en sí, porque el canon de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es común en la mayoría de las ramas del cristianismo, sino es la traducción. Si tenemos las Biblias en nuestras traducciones, en nuestros idiomas, y podemos leerlas en nuestros idiomas, y podemos cultuar a Dios en nuestros idiomas, y podemos cantar a Dios en nuestros idiomas, es justamente un resultado de la Reforma Protestante. Hasta entonces, todo culto al Señor, los textos bíblicos eran leídos en latín. A partir de la Reforma Protestante, todos comenzaron a cultuar y adorar al Señor en sus propios idiomas. Es algo así como volver, y yo quiero que piensen en más o menos volver al Pentecostés de Hechos 2, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban allí en el aposento alto y comenzaron a hablar en lenguas entendibles, que las personas que estaban alrededor, porque la fiesta de Pentecostés reunía israelitas de muchas partes del mundo, ellos conseguían entender las lenguas en las cuales estaban siendo proclamado el Evangelio, porque ellos dicen, los oímos hablar de las maravillas de Dios. La Reforma Protestante trajo como una especie de segundo Pentecostés a la historia de la Iglesia, de tener una lengua unificada donde todo el mundo tenía que aprender latín para entender lo que estaba siendo dicho, a justamente hablar a las personas en el idioma de las personas, de tal manera que todos pudieran entender sin la necesidad de luchar para ver si era realmente aquello que estaban entendiendo. Eso es algo maravilloso, porque sí, en el cielo posiblemente adoraremos a Dios en una lengua unificada, no sabemos, pero lo que sí sabemos por Hechos, por el libro de Hechos principalmente, es que Dios desea ser cultuado en el idioma que nosotros tenemos. Dios desea ser cultuado por aquellos que hablan español en español. Dios desea ser cultuado por aquellos que hablan portugués en portugués. Dios desea ser cultuado por aquellos que hablan inglés en inglés. Dios desea ser cultuado por aquellos que hablan mandarín en mandarín. Y así podemos hacer una lista enorme de todos los idiomas. Eso es la gran motivación de muchos misioneros para trabajar en la traducción de la Biblia. Y sí, nosotros aquí en Brasil vamos a celebrar la traducción del Pentateuco en el idioma xerente. El Pentateuco, para nosotros los 5 primeros libros de la Biblia está muy claro, pero para el pueblo xerente nunca lo habían tenido. Entonces, es una manera maravillosa de celebrar otro idioma que tiene acceso a la palabra de Dios. Eso es uno de los mayores legados de la Reforma Protestante y posiblemente uno de los menos recordados. ¿Por qué? Porque el aspecto teológico, claro, supera eso, pero el aspecto teológico no habría tenido tanta fuerza si no hubiera sido justamente por causa de tener la Biblia traducida en cada idioma.
Pero vamos a los aspectos teológicos. En los aspectos teológicos, la Reforma Protestante vuelve a colocar a Cristo como el centro de la salvación, el centro de culto, el centro de la predicación, el centro de la vida. La centralidad de Cristo, la supremacía de Jesús por encima de todas las cosas, es un gran legado de la Reforma Protestante, porque hasta entonces las funciones de Cristo, sus oficios como profeta, sacerdote y rey, estaban diluidos entre las personas que eran salvas y lo que la iglesia catalogaba de santos. También podían recibir oración, podían recibir pleitesía, podían recibir honor, podrían ser usados como invocación. En realidad todo eso la Biblia prohíbe. La Biblia coloca a Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. La Reforma Protestante hace eso, coloca a Dios de nuevo en su lugar, sienta a Dios en el trono. No es que Él nunca estuvo, sino que para nosotros, para efectos de estudio, para efectos de vida, para efectos de la fe, Dios vuelve a estar en el centro. Y no hay mediadores ni seres humanos, y por eso se habla tanto del sacerdocio universal del cristiano, porque todos podemos acercarnos a Dios por los méritos de Cristo sin la necesidad de un mediador humano. Y eso es algo que debemos recordar siempre. Yo puedo buscar a Dios en la intimidad. Eso no quiere decir, el sacerdocio universal del cristiano no quiere decir que la vida cristiana se vive en la soledad, sino que yo puedo buscar a Dios en cualquier lugar. Eso es un aspecto importantísimo. El otro aspecto importantísimo es la justificación por la fe. No es necesario hacer obras, no es necesario practicar el bien para ser salvo. En realidad, nuestro pecado nos aleja tanto de Dios que por más que nosotros practicásemos buenas obras, jamás conseguiríamos alcanzar el favor de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores y todo lo que hacemos está contaminado por el pecado. El pecado es una gran separación entre nosotros y Dios, de tal manera de que no existe un medio que nosotros podamos hacer para alcanzar el perdón del Señor. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios envió a su Hijo. Cuando Dios envía a su Hijo, Él nos da a través de su muerte la posibilidad de perdón. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesús tomó mi lugar, sufrió mi castigo, padeció mi condenación para que yo pudiera tener la vida eterna. Él satisface la justicia de Dios. Hay satisfacción de la justicia de Dios. Y por causa de eso, porque la pena fue paga, Dios es libre para perdonar. Entonces, la justificación por la fe es necesaria porque exalta, más una vez, exalta a Jesús como el único Señor y Salvador y nos hace ver que cualquier esfuerzo humano para ser salvo es vano. Y por eso necesitamos buscar a Dios. Entonces, tenemos Cristo, la justificación por la fe, la Escritura, vuelve a tener un plano mayor, la impresión de libros. El primer libro impreso fue la Biblia. ¿Por qué? Porque es verdad, la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En una sociedad donde, claro, era difícil tener libros particulares, donde era difícil tener los rollos de la Biblia en sus casas. Pero ahora, con la impresión, cuando Gutenberg imprime la primera Biblia y comienza la masificación de la Biblia, todos tenemos la oportunidad de tener una Biblia en casa, y no una, dos, inclusive Nuevo Testamento, inclusive recursos teológicos también para aprender. La impresión, esa maravilla del invento de la imprenta, hizo que el conocimiento de Dios se tornara masivo. Y eso es a través justamente de volver a las Escrituras, de encontrar en la Escritura la propia interpretación de ella misma. La Escritura interpreta Escritura. Ese es un gran principio que la Reforma Protestante rescata, porque si vemos el Nuevo Testamento es la interpretación del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento, Escritura interpreta Escritura. Se rescata el principio. Ahora, claro, tenemos recursos, tenemos material, pero todo material que uno tiene aquí, la biblioteca virtual y aquellos que tienen una biblioteca enorme también, todos esos recursos son usados porque ellos están sujetos a la Escritura. No son ellos los que interpretan la Escritura para darle a la Escritura su valor normativo. En realidad, ellos usan el valor normativo de la Escritura para explicar.
un proceso inverso. Y más ese es el proceso correcto. Y eso por allí. También la Reforma Protestante enfatiza la gracia de Dios. Si solo Cristo salva y la justificación es por la fe, entendemos que nada podemos hacer. Entonces, la gracia de Dios, somos salvos por la gracia de Dios. Efesios dice eso. Somos salvos por la fe, somos salvos mediante la fe por la gracia de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. No hay obras que puedan alcanzar el favor de Dios. Es la gracia de Dios por lo que Jesús hizo. Y cuando pensamos entonces en eso, entendemos también que es por la fe que somos salvos. Gracia y fe. Efesios 2, versículo 8, 9 y 10 van a mostrar justamente la relación entre gracia y fe. No es por obra, es por la gracia de Dios mediante la fe. Cuando entendemos eso, y si juntamos Romanos capítulo 5, que dice justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vean todo lo que tenemos. La Escritura nos muestra que la gracia de Dios es suficiente, que la fe es el camino y que Cristo es el único Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia engloba todo eso en una sola frase. Nosotros vivimos para el Señor, vivimos para la gloria del Señor. La Reforma Protestante nos ayuda a colocar nuestra vida con un propósito mucho mayor de simplemente pensar de que nuestra vida está hecha para adquirir bienes, para tener riquezas, para tener un nombre que va a ser olvidado con el pasar de los tiempos. Nosotros vivimos para gloria de Dios. La vida de una persona que profesa el cristianismo vive para gloria de Dios. Él entiende que todo lo que él es, todo lo que él hace, es para el Señor. Y Dios es glorificado en todo lo que hacemos. Claro, y eso trae consecuencias maravillosas, trae resultados buenísimos. ¿Por qué? Porque vea el nivel de excelencia, y por eso que en los países donde la reforma entró y penetró en la cultura, trajo transformaciones. Porque si yo pienso, todo es para gloria de Dios, entonces mi trabajo no lo hago para agradar a mi jefe, lo hago para agradar al jefe supremo, al Señor. La excelencia en las cosas que hago, en la búsqueda de conocimiento, en el ejercicio de las cosas, en la calidad presentada a mis clientes, en el precio justo que yo tengo que cobrar un producto. Todo eso tiene que reflejar el carácter y la naturaleza del Señor. Toda mi vida entonces pasa a no crear distinciones entre sagrado y profano, entre clérigos y laicos, entre cosas del mundo espiritual y del mundo secular, sino que toda mi vida es hecha para cultuar y adorar al Señor. ¿Por qué? Porque Él es suficiente para mí, porque no hay otro como Él. ¿Cómo yo veo eso? Bueno, esa es la parte más práctica, porque es la consecuencia de lo anterior. Si Cristo es mi Señor y yo soy salvo por la fe a través de la gracia de Dios, justificado por Él, porque la Biblia me lo dice, mi vida está en las manos de Él y todo lo que yo voy a hacer va a ser un reflejo de quién es, de quién Él es. Y haciendo eso, yo quiero que todos vean a través de mis palabras, a través de mis acciones, el Dios a quien yo sirvo. Lo haré con alegría, viviré alegre y contento, no porque estoy fingiendo una alegría. No, para nada. Sino yo estoy alegre y contento por causa de la vida que Cristo me dio. Porque a pesar de las dificultades, de los conflictos, a pesar de las angustias, a pesar de los momentos difíciles, yo puedo arrodillarme y dar gracias a Dios por Cristo Jesús. Claro, la comodidad de la oficina pastoral, de este momento, claro que es fácil decirlo, pero no lo digo yo. Ve a Pablo en Hechos capítulo 16, cuando él está preso en Filipos. Él está preso, está en el lugar más profundo de la prisión, tiene las piernas abiertas con el cipo, él está en una posición incómoda y la Biblia dice que él y Silas estaban adorando al Señor. Pablo, cuando le escribe a los romanos, dice esta pequeña y momentánea tribulación. Pablo dice que sus cadenas, le escribe a los filipenses, sirven para la propagación del evangelio. O sea, no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice la historia de la iglesia perseguida ha aprendido a vivir con eso. Posiblemente nosotros en nuestra comodidad nos cuesta más porque queremos servir a Dios por aquello que nos da y no por aquello que Él es. Pero en los lugares donde hay más carencia, en las iglesias donde hay más dificultad,
en los países donde hay persecución a la iglesia adora al Señor por aquello que Él es, por aquello que Dios es. ¿Por qué? Porque ellos reconocen a Dios como la fuente de todo bien. Y nada esperan de este mundo. Y si nada esperan de este mundo, pues vamos entonces a darle a este mundo un toque diferente, un lugar diferente, una esperanza diferente. Proclamamos Cristo. ¿Por qué? Porque vivimos para la gloria de Dios. Entonces sí, tenemos muchas razones para celebrar la Reforma Protestante. Y por eso, en este día que algunos van a celebrar Halloween y se van a disfrazar y depende de la cultura, van a pedir a aquellos dulces o travesuras o como sea, nosotros podemos tomar nuestras Biblias y decir, gracias Señor por Cristo Jesús, aquel que me salvó. Podemos entonces, con nuestras Biblias en la mano, adorando al Señor, podemos decir, gracias Señor por Cristo. Porque por la gracia de Dios somos salvos mediante la fe, justificados mediante la fe, por Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué? La Biblia lo dice. Feliz día de la Reforma Protestante.